Hay algo que podemos hacer. No, pónmelo aquí al lado mío. O yo tengo que irme al lado de él, como sea. Aquí es. Ahí está. ¿Está la conexión? Amén. Somos cristianos. Dios te bendiga. Quería pedirte perdón. Porque cuando terminé lo que estaba hablando de ti, dije, écheme ese cristiano apagado. Lo dije bromeando. Porque no, yo no lo dije con el ánimo de ofenderte. Y después dije que tú podías ser hasta yo por la falta de pelo. Y John lo tomó personal. O sea que tú podías ser él o él podía ser tú. Pero hay una cosa que la Escritura me dice a mí, que es que si alguno de nosotros es sorprendido en alguna falta, lo dice en Gálatas 6:1, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. No dice juzgadle, no dice condenadle, dice restauradle. Con espíritu de mansedumbre. O sea que si yo veo que tú estás en esta condición, como lo estás, pues estás apagado. Y se ve. Mi llamado no es a aplastarte, ni a pisotearte, ni a despreciarte. Si es que yo estoy mejor que tú, y eso solo por la misericordia de Dios. Entonces, a lo que me manda a mí la palabra es a restaurarte con espíritu de mansedumbre, con mansedumbre. Es con amor. Es atrayéndote, no despreciándote. Pero dice, ¿por qué, Gálatas? ¿Me estás atendiendo? Ok. Dice, considerándote a ti mismo, o sea, yo te tengo que restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, considerándome yo mismo, no sea que tú también, que yo también, sea tentado. Porque tú puedes estar apagadito hoy, pero mañana, porque cosas pasan, el apagado puedo ser yo. Y si yo me encontrara así, yo no quisiera que nadie viniera apuntándome con el dedo y diciéndome que estoy mal, porque ya yo lo sé. Sino que alguien se me acercara con amor, con misericordia, en mansedumbre. Y me ayudara a levantarme de nuevo. Así que sí, yo estaba bromeando ahorita, pero a lo mejor te dolió. Porque cuando uno está así, uno está más sensible. Y si así fue, perdóname. Y quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. ¿Está bien? Ok. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes mejor? Amén. Se siente mejor, mire, hermano. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a orar juntos. ¿Ok? Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso. Aquí estamos Luz y yo, orando por este pueblo, Señor. Para que tú, Señor Todopoderoso, extiendas tu mano de misericordia sobre nosotros, tu pueblo. Señor, es tan fácil nosotros convencernos a nosotros mismos de que o estamos bien
o no estamos mal, o si estamos mal no estamos tan mal como puede estar fulano, fulana, el otro. Es fácil, Señor, uno ampararse en ese engaño, mi Dios, e irse secando poco a poco. Ir perdiendo, apagando la luz. Y si no es por tu misericordia, si tú no metes tu mano, Señor, hasta la conexión se pierde. Primero se interrumpe. Pero estamos aquí, Señor, para pedirte por nosotros, mi Dios, misericordia. Que nos ayudes, Dios, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Gracias, Luz. Amén. Dios te bendiga. Bye. Ahora sí. Amén. Sácame a Luz de aquí. Con amor, con espíritu de mansedumbre, Edgar. Ajá. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Acompáñeme de pie en la palabra del Señor. Mi hermano, yo preparo bosquejos normalmente cuando voy a dar estudios. Y mis bosquejos se parecen a lo que, a como tengo la Biblia también. Así. En los mensajes del domingo, normalmente, hermano, es raro. Que yo escriba notas. Ya yo vengo con la cabeza llena. Llenarla cuesta, hermano. Pero cuesta, hermano, cuesta. Pero cuando yo me paro aquí, hermano, la cosa cambia. Porque todo eso que se metió allá adentro, que lo mete Dios, hermano, entonces Dios lo compone y lo usa. Y yo solo tengo que abrir la boca, hermano, y descansar en la seguridad de que Dios, a su manera, nos va a ministrar. Pero para hoy tuve que anotar. Así que yo le voy a pedir que me acompañe, por favor, en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Solo para decirle que no es de ahí que voy a predicar. No, pero vaya conmigo ahí. Voy a leer ahí, pero no es de ahí que voy a predicar. En ese capítulo 16, si va conmigo al verso 15. Dice la palabra del Señor. Y lo dice en el nombre de Jesús. Él les dijo. ¿Él quién, hermano? ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo, Jesús. Él les dijo. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? ¿Cómo? ¿Qué soy yo?
Ajá. No es que yo soy, que soy yo. Dígalo conmigo, iglesia. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, síguenos hablando, Señor, como has hecho desde temprano, Señor, y sin cesar, para tu gloria y nuestra bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar, iglesia. Amén. Hoy viene siendo la segunda parte de lo que comenzamos este viernes que pasó, hermano. Que es una serie de estudios en la palabra del Señor, solo que hoy es, bueno, la parte 2. Y como lleva por título es Jesús es el camino. Hablábamos el viernes, hermano, que esto es una expresión que yo creo que todo el mundo la sabe. Si uno ha estado en la iglesia, aunque sea poco tiempo, esto es una frase, si no una oración, que no tiene ninguna dificultad mayor para entender. Jesús es el camino. Y eso para nosotros los cristianos es como que, ok, ajá, dime algo que yo no sepa. Y sin embargo, hermano, esa urgencia que yo siento dentro de mí de hablar sobre algo que parece tan sencillo y tan fácil de entender, el mismo viernes nos llevó a nosotros a entrar, hermano, a una profundidad en la palabra del Señor que hace que uno de momento diga: wow, esto es más grande de lo que yo pensaba. Esto va más allá de lo que yo había entendido. Esto es superior a lo que yo hasta ahora había creído. Porque cuando empezamos a ver esto, hermano, y este tema en particular de que Jesús es el camino, hoy la parte 2, lo estamos haciendo porque, vuelvo y le digo, en mí hay una inquietud profunda al ver, hermano, lo que se mueve alrededor nuestro, pero especialmente en el ambiente de la iglesia, entre nosotros los cristianos. El Señor tiene, hermano, por la escritura misma, ministros y ministerios. Hay un pasaje conocido de nosotros que dice que primero puso Dios en la iglesia. Dice que puso primero apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo dice la escritura. Se predica de eso, hermano, los 5 ministerios o los 5 grandes ministerios. Solo que hay un asunto. Eso es en español. En inglés es igual. Pero en griego, hermano, dice que primero puso Dios apóstoles, profetas, apóstoles, coma, profetas, coma, evangelistas, coma. Escuche la traducción directa del griego. Pastores, maestros. La composición gramatical en el griego. Si lo añadimos el y, como se hace en español, pastores y maestros, en griego es pastor maestro. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no todos los maestros tienen que ser pastores. Pero usted sabe qué, pero todos los pastores tienen que ser maestros. Entonces, bajo esa convicción, hermano, es que yo me paro a predicar aquí la palabra del Señor. Entonces, yo no tengo otra expectativa mayor de parte de la iglesia de que recibamos, hermano, y no resistamos la palabra de Dios.
Porque cuando este conocimiento de la palabra se le va metiendo por dentro al creyente, hermano, el poder de esa palabra tiene que hacer algo. El poder de esa palabra tiene que operar, hermano, tiene que hacer algo en nosotros. Pero nosotros poder entender, hermanos, cuánto nosotros estamos resistiendo esto. Ese es el trabajo monumental que solamente puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Porque mi inquietud es esta, hermano. Y es lo que el Señor me ha venido ministrando. Y esto es un mensaje pastoral el día de hoy, hermanos, para la iglesia, con el ánimo de que alcance también inclusive al incrédulo, al que está apartado, al que está lejos de Dios, hermanos, a cualquiera. Pero esto es para la iglesia o para el que tiene la conexión, hermanos, pero está interrumpida. Porque mientras más yo miro alrededor, hermano, y escucha, porque lo tuve que escribir, porque a mí mismo me pesó. Decía, mientras más miro alrededor, hermano, más veo como si hubiera un intento deliberado de nuestra parte de sacar a Jesús de su lugar. Y esto ocurre porque en verdad, en mi interior, para mí, Jesús no es suficiente. Es que hace falta otra cosa, u otra persona, u otro tipo de intervención, algo más de lo que la palabra dice, hablando de Jesús y de su obra. Y cuando le digo que parece que hubiera un intento deliberado, hermano, y la palabra deliberado, yo la escribí ahí de manera intencional, porque lo que estoy queriendo decir es que tal pareciera que nosotros estamos haciendo un esfuerzo consciente. Cuando uno delibera algo, hace algo deliberado, fue que lo hizo con premeditación. O sea, ya yo pensé esto. Lo que estoy haciendo fue lo que ya yo pensé, lo que ya yo planeé. Y yo miro alrededor, hermano, y pareciera que hay un intento deliberado de parte de muchos de nosotros de sacar a Jesús de su lugar. Inclusive, si usted me escucha a mí, a usted le puede sonar esto raro. ¿Cómo va a ser, pastor? Pero si ese es el centro de todo. Mire, hermano, cuando nosotros decimos Jesús es el camino, Jesús es el camino. En verdad, eso es una expresión metafórica. Porque no es que Jesús lo hicieron en la tierra así, hermano, y ahí dice Jesús y uno le pasa por encima. No es que tiraron una línea de asfalto como si fuera una carretera. Y a esa carretera le pusieron por nombre Jesús y usted pasa por ahí y usted sabe que pues Jesús es el camino. Obviamente la expresión es metafórica, hermano. Lo que está haciendo es una comparación que nosotros podemos entender, porque quiere decir y sabemos, hermano, que es bueno el camino que lleva al Padre, el camino a la vida eterna. Jesús es el camino. Pero cuando nosotros vemos, hermano, esta expresión dentro de la Escritura, el camino, déjeme decirle que no es solamente la forma, o sea, no es solamente Él, el camino, sino que Él es también la forma de llegar a dónde, hermano, al cielo. ¿Con quién? Con Él. Cuando la Escritura dice el camino, hermano, está diciendo que Jesús no solamente es eso, sino que Jesús es el método. O sea, que si yo voy, hermano, a usar algo para yo, sin lugar a dudas, llegar a la eternidad en la presencia del Señor, ese algo no, ese alguien es Jesucristo. Él no solamente es la persona, Él no solamente es el guía o la guía, Él es también la forma y el método de llegar allá, hermano. Quiere decir que el todo de nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros necesitamos, hermano, para nosotros poder verdaderamente hacerla, para poder llegar, para poder ser buenos cristianos aquí, hermano, y cristianos por toda la eternidad. ¿Por qué usted cree que en la Escritura a los que sirven a Dios, hermano, se les llama cristianos? ¿Por qué no se les llama jehovasianos o espiritusantianos? Es el mismo Dios, hermano, y es el mismo Dios. Jehová, hermano, Jehová papá, es tan Dios como Jesucristo, su Hijo, es Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, es tan Dios como Jehová Dios y como Jesucristo nuestro Señor. Pero nosotros, ¿cómo se nos llama, hermano? Si somos de Dios, del verdadero Dios, usted sabe cómo se nos llama, ¿verdad? Cristiano.
Pero vamos a cambiarlo entonces, hermano. Bueno, está bien, pero ¿y qué si mejor hacemos nuestra relación con Dios Padre algo más cercano? Porque tal pareciera entonces que como que lo estamos echando a un lado. Es como que estuviéramos negando la divinidad del Espíritu Santo. Llamémonos entonces también pues jehovasianos. Yo soy jehovasiano, cristiano, espíritu santiano. Y así los tengo a los tres contentos. Ellos están felices. Y a usted le puede parecer, hermano, gracioso. Pero cosas como esta son las que han impulsado movimientos dentro de la iglesia, hermano, basados en falsa doctrina, que han creado ahora y le han dado ahora a la iglesia un conocimiento que lo que hace es que acepta lo que no es, resistiendo lo que es, resistiendo la palabra de Dios. Y voy a ser específico y voy a ser claro en esto, hermano. Por ejemplo, Benny Hinn, cuando comenzó con su cosa de buenos días, Espíritu Santo. Uy, hermano, es que no hubo quien no leyó eso. Uy, papá, qué revelación. Si John hubiera sido cristiano en aquel tiempo, hermano, hubiera hecho... Porque él hace así como que se desinfla y vuelve y se infla, hermano. Qué cosa tremenda. Yo me fui a la librería cristiana, fui a buscar el libro. No habían, hermano. Porque se agotaban y llegaban y se agotaban. Y en una le digo a una persona, estoy buscando el libro tal. Y había una hermana que estaba paseando la misma hilera. Y me dice, ¿qué libro, hermano, tú estás buscando? Yo le digo, el de Buenos Días, Espíritu Santo. Y me dice, uy, qué cosa tremenda. Ese libro. Y yo le digo, sí, es falsa doctrina. Ah, para eso es que lo quiere, ¿verdad? Para argumentar. Porque para eso sí somos buenos. Pero que ahí, hermano, ahí mismito se transformó y me dijo... Y yo salí como alma que lleva a Cristo de allí, hermano, porque de verdad me sentí amenazado. ¿Usted sabe cuál es el asunto, hermano? Que usted lee eso y escucha la predicación. Y a usted le entra como un calorcito, como un bienestar, como un wow, qué tremendo. Yo nunca había oído eso. Claro que no lo habías oído, porque no existía. Pero que no nos tomamos la molestia, hermano. Porque usted sabe que esa es una de las formas en que nosotros resistimos la palabra. Usted sabe lo que es que hay quien con el diablo tiene cantidad de experiencia. Hay gente que se le aparece el diablo. ¿Qué le habla el diablo? A mí es todos los días, hermano. Hasta el punto que un día el hijo mío me dijo, pa, pero, o sea, ¿cuál es el asunto con el diablo? Porque tú parece que lo ves donde quiera. Esa era la queja de él. Porque entonces, así andábamos juntos, me dijo, eso es del diablo. Y allá estábamos otra cosa, y me dijo, eso es del diablo. Y estábamos conversando, eso es un diablo. Y dice, pa, pero tú donde quieras viaja el diablo. Y yo digo, a mí lo que me sorprende es que tú no lo veas. Pero entonces llegamos al otro lado, hermano. Y de Dios ni vemos ni oímos nada. Entonces, si yo le digo lo que le voy a decir ahora, oiga bien, que yo le tengo la solución, hermano. Para ver a Dios todos los días.
para escucharlo, hermano. Todos los días. Pero que le hable a usted, que le hable todos los días. Oiga bien, hermano, aquí vamos a soltar el misterio. No, es que tú haces una cosa tan edificante. Escuche bien, lo que tienes que abrir la palabra. Mire, hermano, hubo 4 amenes. Pero usted sabe qué. Que hubo 20 que lo que hicieron adentro, calladito, hermano. Pues no se lo notó ni en el rostro, fue. Ah. Porque eso no es lo que yo quería escuchar. Eso no es lo que yo esperaba escuchar. Yo pensé que el pastor iba a decir que había una forma, un método, una receta, una instrucción, una revelación de esa sobrenatural de cómo poder uno alcanzar ese grado de comunicación diario, audible con Dios. Hermano, y se lo estoy diciendo. Y si yo lo dijera entre una multitud, hermano, ahí usted oiría porque habría gente que no se podría contener. Y usted sabe qué, hermano, eso es un intento deliberado de sacar a Jesús de su lugar. Porque yo lo que quiero es otra cosa. Yo lo que quiero es otro método. Yo lo que quiero es algo nuevo, otro camino. Dime otra cosa. Esto yo lo vengo escuchando toda la vida y a mí no me ha funcionado. Claro que no, porque para que funcione tienes que abrirla. Ahora soy yo el que digo, ¡da! No, a mí no me funciona. La abre. No, pues ¿cómo te va a funcionar, mijo? Eso es como tener un taladro en la mano y no apretar el botón. No funciona. Le diste al on. No le he dado todavía. ¿Y cómo quieres que funcione? Este es el asunto, hermano. Porque yo me gozaba, Nelson. Cuando yo vi esto, yo me pegué allá y decía, oh, man, that's it. Porque el Señor nos está diciendo a nosotros, empezando en la mañana, hermano, que hay un stronghold, que es una atadura. Hay una cadena, hermano. Hay un interruptor entre nosotros y Dios. Hay algo que nos desconecta, hermano. Y estas cosas son bien difíciles de identificar porque nosotros venimos a la iglesia, cantamos, hermanos, abrimos la Biblia, leemos con el pastor, escuchamos la palabra, nos vamos para la casa, oramos, ayunamos y hacemos todas estas cosas. Y sin embargo, hermano, yo le estoy diciendo, y usted lo recibe o lo rechaza. Yo no estoy hablando aquí para ganar un concurso de popularidad, hermano. Con este mensaje no lo voy a ganar. La cosa es que yo no sé decirle a la gente lo que quieren escuchar. Porque el que me mandó a mí a pararme aquí, me partió a mí primero, hermano. Me habló a mí primero. Me dejó ver estas cosas. Y entonces se las da a Nilsa, cosa de que cuando yo llegue, yo vea que fue él. Que no es que yo me lo estoy inventando. Que es que hay algo que está ocurriendo, hermano. Y es que, ¿cómo es posible que en esta mañana, en 2 ocasiones, nosotros estamos viendo el mismo mensaje de que de alguna manera que nosotros mismos no hemos podido ver, no hemos podido identificar, no hemos podido, hermano, darnos cuenta y confesar, es que hemos estado o estamos resistiendo la palabra de Dios? Entonces yo me tengo que parar aquí, hermano, a predicarlo. Y a verle las caras, hermano, a ustedes, las caras largas, así, mirando a uno. Entonces, para que usted no se sienta mal, yo tengo que pasear la cara así, hermano, porque si la dejo 2 segundos pegada, dice, me está hablando a mí. Bueno, para su tranquilidad, le estoy hablando a todos, incluyéndome. Entonces, hermano, ese intento
deliberado de nosotros querer sustituir a Jesús. Porque no ha sido suficiente, no lo es. Dame otra cosa, necesito algo más. Donde primero lo vemos, hermanos, es en esos 3 puntos que hablamos el viernes, que nosotros necesitamos para entender que Jesús es el camino. Lo primero, nosotros tenemos que entender que la fuente de nuestro conocimiento, que la fuente de la verdad, la única fuente de verdadero conocimiento y de verdad, hermano, es la palabra de Dios, la Biblia. Pero yo he estado en lugares, hermano, que yo he dicho, voy a predicar y digo, abramos nuestra Biblia, pero que yo estoy mirando la mía. ¿Usted siente el silencio, hermano? Que yo diga, abramos nuestra Biblia y que lo que haya sea un silencio. Usted sabe lo que usted no escuchar esto, hermano. Pero déjeme decirle, hermano, ni uno. Ahí es donde el predicador traga, en Puerto Rico dicen gordo, uno traga gordo, que quiere decir que le vas apretado, hermano. Porque ya lo primero que usted está viendo, hermano, es el lugar que ocupa este libro. Déjame usar esa expresión, en esa casa, en ese lugar, en esa iglesia. Ya usted ve el lugar que se ocupa. Eso es lo primero que usted ve. Y usted sabe lo segundo que uno ve, hermano, contra lo que uno está peleando. Porque entonces la pregunta para el predicador, que somos hombres, hermano, somos humanos, es mujer, hombre, el que se pare a predicar. Y si, ¿cómo yo brego con esto? Si lo que yo voy a citar no les interesa. Y eso, hermano, es lo que crea esa urgencia. Porque usted sabe que, iglesia, lo único que liberta al ser humano es la verdad. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Eso en Juan capítulo 8. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de qué, hermano, libre de todo. Libre. Lo primero, la ignorancia se va. Cuando se va la ignorancia, hermano, se va el temor. Porque los miedos, casi siempre la raíz del miedo es la ignorancia. Como uno no sabe, pues entonces le entra temor. Se va la enfermedad, hermano. Se va el malestar. Se le va a uno hasta el cansancio. Porque nosotros hemos gustado aquí cuando la palabra de momento se le mete por dentro a uno, hermano, que uno queda como despiertito. ¿Qué fue eso? Dame más. Pero lo único que libera al ser humano, hermanos, es el conocimiento de la verdad. Y donde único está esa fuente, hermano, es en lo que nosotros no queremos escuchar, la palabra de Dios. Se ve, hermano, que a nosotros Jesús no nos alcanza. Porque si así fuera, hermano, ese principio que yo le acabo de mencionar de Juan capítulo 8 fuera una parte integral de nuestra vida, sin contar los otros pasajes que pudiera mencionar ahora, que se hace alusión claramente a el que me ama, Juan 14, mi palabra guardará. Entonces usted llega a un lugar donde nos estamos llamando cristianos y las palabras de Cristo tienen cierto valor, algo de valor.
Y para muchos ningún valor. Porque no es suficiente. Yo necesito otra cosa. Yo necesito otra cosa. Yo lo que quiero es sentir. Mire, hermano, si por sentimiento fuera, cuando Elina se levanta ahora y me ve al despertar por la mañana, que no soy el león con que ella se casó, hermano, pues parece un león, el pelo así. Que donde antes había músculo, ahora lo que son cortinas, hermano. Que no estoy barrigón porque el COVID me secó y me quedé seco, hermano. Si por sentimiento fuera, cuando ella se levantaba por la mañana y me miraba, lo que decía era uy, uy. Y sin embargo, hermano, para usted sentir lo que de verdad se siente de Dios, hermano, usted necesita el conocimiento de Dios. Porque usted sabe que, hermano, el diablo es un experto tocando, susurrando, hablando bonito, calentando la oreja, como decía Masi. Él es un experto seduciendo para que tú sientas esa emoción. Y ante la ausencia de eso, cuando yo estoy diciendo que lo que tenemos que hacer es abrir este libro, hermano, uno dice, ay no, tiene que haber otra cosa. Y estamos resistiendo, hermanos, entonces aquello que nos puede hacer sentir a nosotros, tener una experiencia tan satisfactoria, o sea que satisface tanto que usted después no necesita nada. Pero esto es necesario entenderlo, iglesia. Nuestro desprecio por la palabra, nuestro apego por lo que no es la palabra. Sale cualquiera, hermano, como lo que le estaba mencionando ahorita, cualquier zángano por ahí, con una zanganá. Porque los zánganos lo que harán son zanganería. Pero apela a los sentimientos de cualquiera, hermano. Le vende un evangelio barato. No, de hecho, se lo venden caro. Porque eso sí, andan pidiendo ofrendas y cosas. Cosas de que mira, aquí está tu milagro. Pero que si das 1,000, viene por UPS. Con 500 es USPS. Sí. Menos de 100 es a caballo o a pie que te va a llegar. Pero que si das más de eso, es Amazon el que lo manda, que te llega al otro día. Y se desborda uno, hermano, detrás de ese tipo de cosas, porque eso como que sí, como que eso es lo que yo quiero. Y quizás sin darnos cuenta, hermano, y muchos dándonos cuenta, estamos resistiendo la palabra de Dios. Yo no quería hablar, por eso lo anoté, hermano, porque la mente mía, yo puedo recordar, hermano, pero mi memoria es selectiva y conveniente. O sea, que ella recuerda lo que quiere y le conviene. Y esto a mí ni lo quería ni me convenía el día de hoy, hermano. Porque son cosas duras para nosotros. Pero son necesarias, iglesia. Porque es que si no, lo que ya se está moviendo y lo que viene encima de lo que hay, hermano, nos va a arrastrar a nosotros no solamente al error, sino a la muerte. Va a arrastrar nuestra familia. Y nosotros lo que queremos es todo lo contrario. Nosotros estamos aquí, nosotros queremos ser salvos. Yo lo que quiero es llegar al cielo, hermano. Y que los míos lleguen conmigo. Entonces el Señor nos ha dado algo, hermano, que si usted lo usa como Él dice,
Eso que aquí dice va a ser parte de su vida, pero nosotros nos estamos negando, hermano. Y entonces lo que hacemos, hermano, es que dislocamos también a Dios. Volviendo al ejemplo que le dije de aquello que fue novedoso en el momento, pero que ya hizo lo que iba a hacer. Que creó una nueva doctrina sobre la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Bajo una premisa sentimental, que es que nosotros hemos relegado la tercera persona de la Trinidad como si fuera menos importante. Y entonces ahora Dios me ha dado a mí una nueva revelación para que nosotros lo pongamos en el sitial que se merece. Please. A Dios le hará falta algo. A Dios le hará falta usted, hermano. Nosotros podemos hacer algo, hermano, para llenar algo que Dios no tenga. Cuando Él es el Señor, el dueño, el creador de todo, iglesia. Please. Si algo tiene Dios, hermanos, es que Él es autoexistente y por lo tanto autosuficiente. Él no necesita nada ni necesita a nadie. Cuando Él creó los seres vivientes, especialmente nosotros, los que tenemos uso de razón, conciencia, hermano. Cuando Dios nos creó por amor. Fue para amarnos. Y Él sí quiere que nosotros le amemos, hermano, de vuelta. Pero si usted no decide amarlo, esa es su prerrogativa, esa es su decisión. Él ni lo va a obligar. Él va a hacer todo lo que sea para demostrarnos a nosotros que nos ama, hermano. Nosotros recibimos o rechazamos ese amor. Y por eso repito el verso de Juan 14, hermano, donde Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Oiga, pero qué cosa, qué resistencia, qué búsqueda de otra cosa. Y le voy a dar un ejemplo en la escritura, hermanos, de cómo esto funciona, de qué es lo que está pasando. Y fíjese, no voy a usar todavía el Nuevo Testamento porque eso es para el próximo estudio. Pero acompáñeme, mire, hermano, el pasaje de la escritura, porque eso es otra cosa, entonces. Que no solamente nosotros nos enamoramos de otras fuentes. Ay, lo que fulanito dijo, mira qué cosa más tremenda. Sino que entonces de la palabra lo que usamos solamente es aquello que nos conviene, nos interesa. Es como la memoria mía, conveniente y selectiva. Entonces hay un pasaje en Jeremías capítulo 29, hermano. Y a mí me sorprende esto tanto. Vaya conmigo, eso todo el mundo lo sabe, ese pasaje. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 29. Y góceselo, hermano, ese pasaje, y subráyalo también, que eso es una cosa maravillosa, es un mensaje hermoso. Jeremías capítulo 29. Que conste que les aclaro, hermano, que quien empezó este asunto esta mañana fue Nilsa. Yo solamente, I'm just following the lead. O sea, si usted va a culpar a alguien, cúlpela a ella. ¿Quién no ha escuchado este pasaje, hermano? A lo mejor usted tiene hasta una taza en la casa que tiene ese verso de la escritura. Sí. O puede pasar que a mí me regalaron una cuchilla en una ocasión, hermano. Con un verso bíblico. Y a mí me gustó porque a mí me gustan los cuchillos. Un folding knife. No era de un hunter knife. Era de sencillito. Con un pasaje de la escritura, hermano, tremendo, pues decía: tú lo has rodeado de toda clase de bienes y le has dado bendición al fruto de sus manos. Cuando yo veo la cita, hermano, yo digo: ay, Dios mío, Señor, ¿a dónde vamos a llegar? Era en Job capítulo 1, cuando el diablo le está diciendo a Dios: ¿por qué Job
lo ama y lo respeta. ¿Usted sabe cuántos versos hay en la Escritura, hermano? Y que cojan uno para imprimirlo, hermano, y regalarlo, donde precisamente quien está hablando es el mismo diablo. Y quejándose, porque lo que estaba era como acusando a Dios. Digo, no, pero es que de verdad, hermano, este asunto va más allá. Porque en esto que yo le estoy hablando hoy, hermano, nosotros tenemos que tomar una decisión. Si vamos a verdaderamente a creer, hermano, la palabra de Dios. Si no, hermano, rechacémosla de una vez. Sigamos viviendo como nosotros querramos. Y que el Señor reparta suerte como Él quiera. Si a fin de cuentas a lo mejor llegamos, y si no llegamos, pues entonces ya sabremos cuando pase. Pero no es así, hermano. Aquí nadie se quiere morir, mucho menos llegar al infierno. Aquí el deseo de todos nosotros, si no lo tuviéramos en la iglesia, hermano, es llegar al cielo, que el Señor tenga misericordia. Si es verdad que eres tan misericordioso y tan bueno y tan clemente, hermano, entonces ¿por qué negarnos a conocer a ese Dios maravilloso y dejarnos arrastrar por cuanta sanganería, hermano, uno está escuchando por ahí? ¿Por qué el asunto de los zánganos? No sé por qué estoy con la cuestión de la sanganería. Tengo que buscar el sentido de eso. En el verso 11 dice, ¿usted lo tiene, hermano? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin. Qué lindo, hermano. Subráyalo y créalo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Yo lo que estoy pensando, lo que Dios está diciendo ahí, yo lo que estoy pensando viendo ustedes. Yo sé lo que yo estoy pensando de ustedes. Y mi pensamiento no es de mal, es de bien, es de paz. Para darles, no solamente lo tengo en la mente, sino es que yo les quiero dar, yo les voy a dar el bien que ustedes esperan. Entonces nosotros tomamos ese verso ahí, hermano, y de eso nos abrazamos de una manera tan tremenda que nos olvidamos de mirar alrededor. Que lo que está pasando aquí, hermanos, es que Dios, por medio de Jeremías, le está contestando a su pueblo, que le enviaron unas cartas a Jeremías. ¿Usted sabe desde dónde? Cautivos en Babilonia. Estos eran los que fueron en cautiverio en la primera deportación, porque Dios le había avisado al pueblo por décadas que venía juicio, que venía castigo por el pueblo haberse alejado de él, por haber olvidado su palabra, por estar oyendo falsos profetas y recibiendo falsas profecías, hermano. Y 10 años pasaron, 20 años pasaron, 30 años pasaron y el pueblo en la misma condición. Entonces irremediablemente vino el castigo de Dios, vino la mortandad, la nación fue destruida y empezaron a ser llevados como esclavos, cautivos, los hijos de Dios a Babilonia. Cuando lleguen allá, hermano, porque la gente vio, y claro, no todo el mundo en Israel estaba lejos de Dios. Porque a Babilonia llegó Daniel, y llegó Sadrach, llegó Mesac, llegó Abednego, y otros que eran justos también llegaron a Babilonia. No era que todo el mundo estaba perdido, no era que todo el mundo estaba lejos de Dios. Pero aquí es uno de esos casos, hermanos, donde pagan justos por pecadores. Desde Babilonia le envían cartas a Jeremías. Mira, estamos oyendo esto aquí. Que es que hay unos que se levantan y dicen que Babilonia va a caer, que Dios la va a juzgar, que de aquí a 2 años nosotros vamos a estar libres y vamos a poder volver a la ciudad y a la tierra, que el Señor nos ha dado la victoria. Eso es lo que está pasando ahí, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Que en medio del juicio, en medio del cautiverio, viendo cumplirse la primera palabra que Jeremías había hablado, punto por punto y paso por paso, sabiendo ellos que Dios había hablado por Jeremías y había dicho: ustedes van a ir cautivos a Babilonia y allí van a estar 70 años.
Eso fue lo que Dios dijo. El castigo de ustedes es de 70 años. ¿Y sabe qué pasó allá, hermano? Oiga, es que esos diablos son tremendos. Se comprobó que habían estado profetizando falsamente en Jerusalén. Entonces llegan a Babilonia y usted sabe qué siguieron haciendo, hermano. Profetizando falsamente. Hablando lo que no era. Yéndose en contra de lo que Dios habló por Jeremías. A mí lo que me sorprende, hermano. Esta es la cosa que me cautiva a mí de todo este asunto. Que es que, oye, ya yo vi y confirmé que lo que salió de la boca de Jeremías es palabra de Dios. Entonces de momento se levanta aquí a decir lo contrario de lo que este profeta, que todo lo que ha dicho se ha cumplido, y me pone a mí a dudar. Ay, ¿será que en 2 años ya nosotros estamos libres? Ay, ¿será que en 2 años se acaba este asunto? Uy, es que ahora volvemos para la tierra, aleluya y gloria a Dios. Todo porque escuché lo que yo quería escuchar. Y entonces, escuchando lo que yo quería escuchar, me olvidé o dudé de lo que Dios dijo. Entonces Dios, hermano, recibiendo la carta, habla por medio de Jeremías. Y mire, hermano, que este verso precisamente habla en tono conciliatorio. Pero escuche bien lo que Dios le dice. Vaya conmigo al verso 8. ¿Está ahí, iglesia? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Dios de quién? Tres cosas. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. ¿Vio la primera, hermano? Es como decir, pero ven acá, usted no tiene mi palabra. No les hablé ya. No está escrito. Estaba escrito. Baruch escribía todas estas cosas, ¿no? Y se escribían en rollo. El pueblo sabía. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Número 1. Número 2. Ni vuestros ¿qué? Adivinos. Mire que hay adivinos, hermano. Usted puede pensar que no. Pero en la iglesia, hermano, adivinos. Uy, eso abundan, hermano. Eso es el deja ver si la pego. Y se le acercan a uno, hermano, así con un porte así como de santidad, hermano. Es una cosa tremenda. Y el Señor me muestra esto de ti. Entonces, si uno cierra los ojos y suspira, hermano, es mejor todavía, porque como que le llega a la persona. Dice, wow, uy, ¿qué será lo que viene? Y ya que uno empieza a parársele los pelos y todo, hermano, sin ninguna razón. Y escuche bien, hermano. Ni atendáis a los sueños que soñáis. Los profetas son uno. Los adivinos son otros. Pero los sueños, no está diciendo, no atiendas a los sueños que ellos sueñan. Que los profetas sueñan. No atiendas a los sueños que los adivinos sueñan. No atiendas a los sueños que tú sueñas. Pastor, ya ahí se metió lejos, se fue lejos. Yo le estoy leyendo la palabra, hermano. El que está hablando ahí es Jehová. ¿Y a quién se lo está diciendo? A su pueblo. Yo solamente le estoy repitiendo algo que Dios dijo en una ocasión, hermano. Por si quizá tenga alguna relación con lo que a nosotros nos está pasando, hermanos, que nos está desconectando de Dios. Hay profetas en la iglesia, hermano. Los hay. Lo hago como pregunta, pero lo afirmo, hermano. En la iglesia del Señor hay profetas. Gente que Dios le habla, le da revelación y le da mensaje. Gente que pueden acercarse a su hermana o a su hermano y decirle, el Señor me mostró o el Señor me dijo.
En la iglesia del Señor hay profetas. Es necesario que haya profetas. Es esencial, hermano. Es parte de la vida de la iglesia, especialmente en este tiempo, cuando hay tanto falso profeta. Más necesario es, hermanos, que haya verdadero profeta. Pero cuando el Señor está hablando aquí y dice que no te engañen tus profetas, obviamente es porque el que está profetizando es falso. Y si no, lo que está haciendo es adivinando. Y cuando dice no atiendas a los sueños que estás teniendo, ¿sabe lo que está diciendo ahí? No es que no sueñen, hay sueños de Dios, hermano. Uy, hermano. Si hay una forma en que Dios habla, hermano, y ha hablado a través de toda la historia de la humanidad, desde Génesis hasta el día de hoy, es en sueño. Esa es la dimensión de Dios, hermano. Esa es la dimensión del Espíritu. De hecho, es la dimensión de los espíritus. Porque nosotros somos gentes espirituales. O sea, usted tiene un espíritu adentro. El diablo es un espíritu. Y Dios, dice la Escritura claramente, hermano, que Dios es espíritu. Y en el ámbito, en la dimensión del sueño, hermano, la dimensión del sueño es una dimensión donde lo espiritual se mueve y se comunica. Especialmente Dios. Entonces Dios no está diciendo aquí, y no hagas caso de los sueños que tú tienes que son míos, porque eso obviamente no es lo que el Señor está diciendo. Más bien está diciendo, examina lo que sueñas y pruébalo a ver si soy yo. Y si no, recházalo. ¿Sabe por qué, hermano? La expresión que usa ahí, no atiendan. No le prestes atención. No te dejes ofuscar. Mire, hermano, el diablo anda dando sueños en estos días. Una hermana me comentaba recién un sueño que se parecía a uno que yo tuve recién convertido. Me voy a tomar la libertad de decir algo sin decir nombre. Pero en esto ella veía su nieta, hermano, era como si estuviera muerta debajo de escombros, una cosa terrible. Pero que uno sueña esas cosas, y especialmente si uno no es soñador, como en el caso mío. Yo no sueño, hermano. Yo me acuesto y me duermo. Me levanto cuando me levanté. Pero cuando sueño, hermano, por lo regular, algún mensaje hay. Ahora, una cosa yo sí hago, hermano. A Dios sea siempre toda la gloria. O es su forma de cuidarme. Yo lo examino todo, hermano. Y usted tiene que examinar los sueños para saber si son de Dios. Y si no lo son, hermano, ¿usted sabe qué? Ese es el mismo momento para uno decirle, por aquí te fuiste. No lo guarde en la biblioteca para ver si después la pega. Porque eso se queda ahí entonces machacando. Y si era verdad, y si va a pasar, y si eso es así. No, hermano, no es de Dios. Rechácelo. No le preste atención. Entonces, dentro de ese contexto es que Dios le está hablando al pueblo, diciéndole lo que le dijo, hermano. Mira bien. Porque falsamente, estoy en el verso 9, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, entonces, hermano, es que ¿qué va a pasar? Yo os visitaré. Escuche bien, hermano. Y los voy a llenar de profetas. Y los voy a llenar de sueños. Y los voy a llenar de visiones. Y los voy a llenar de experiencias sobrenaturales. Y les voy a parar los pelos. Eso es lo que dice ahí, hermano. Escuche la frase que viene, iglesia. Y permita el Señor que eso se nos meta por dentro para nosotros poder no resistirlo. Dice, ustedes están pasando ahora por lo que están pasando. Y lo que yo dije que se iba a cumplir, eso es lo que se va a cumplir.
Pero en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, de la persecución, del dolor o del sufrimiento, yo te voy a visitar. En medio de la tentación, en medio de la guerra con el diablo, en medio de la lucha con el mundo, en medio del problema familiar, yo te voy a visitar. En medio de la crisis, yo te voy a visitar. Pero usted sabe lo que Dios va a hacer, hermano. Oye bien, iglesia. Y despertaré sobre vosotros. ¿Qué? Ahora, diga aquí ahora. Ay, eso no es lo que yo creía. Eso no es lo que yo quería, eso no es lo que yo esperaba. Yo pensé que dice, voy a abrir el cielo, voy a mandar una centella, voy a matar a ese hombre malo que está al lado tuyo por marido. No. Eso no es lo que dice ahí, hermano. Mire lo que dice, hermano. Yo te voy a visitar. Y cuando yo te visite, lo que voy a hacer es que voy a despertar en ti mi buena palabra. Eso es lo que dice, hermano. ¿Sabe lo que dice en lo que no dice? Que quiere decir que la palabra estaba, pero estaba como dormida. La conexión se había interrumpido. Estaba ahí. Porque él podía decir voy a poner en vosotros, pero no dice, eso no es lo que dice. No dice voy a poner en ti mi buena palabra. Dice no, yo la voy a despertar en ti. Mi palabra está ahí, pero la tienes dormida. Y la palabra de Dios, hermano, es la única palabra buena. Es la única que hace, es la única que funciona, es la única que sirve, es el único consejo sano, santo, bueno, hermano. Oiga, hermano. Entonces, es que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mire qué diferencia, hermano. Porque usted dice, no. Los pensamientos que yo tengo son de paz y no de mal para darte el bien que esperas. Pero yo te lo voy a dar cuando despierte en ti mi buena palabra. Entonces, eso es, hermano, eso es lo que nosotros nos estamos negando a nosotros mismos. Pensando que de verdad hay otra solución, hay otra salida, hay otro escape, tiene que haber otra forma. ¿Tú sabes cuántas páginas tiene esto? Mientras usted lo mire así, hermano, no va a sentir el deseo. Pero si usted piensa que en una sola página puede haber una frase como esta, voy a despertar, es una frase en una de esas páginas, yo voy a despertar en ti mi buena palabra. Uy, hermano, pues entonces yo le digo, espérate, yo quiero leer el resto. Se le van a hacer poquitas, hermanos, por esta razón. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz y no de mal para daros el bien que esperas. Oye bien, iglesia, que estamos ahora sí, Nilsa, estamos rebuking the resistance. It's your fault. Oye bien, iglesia. Verso 12. Cuando yo te visite y despierte en ti mi buena palabra. Verso 12, ¿está ahí? Entonces me invocaréis y vendréis. Oiga esto, iglesia, que es que no hace falta más nada. Y oraréis a mí y yo os oiré. Quería otro verso bueno. Ahí está, hermano. ¿Cómo es que pasamos por alto eso, Jesús? Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Oh. This is a solution. This is to find God. Seek Him and find Him. Oh my God.
y que está ahí, hermano. Está allí. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ve el 14, hermano. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Es que te voy a devolver lo que una vez se perdió. El mejor banco del mundo, hermano, del universo, es el del cielo. Porque Dios da lo que es suyo. Nosotros o lo malgastamos o lo perdemos, sea voluntariamente o porque cosas pasan, hermano. Y entonces ese banquero celestial, nuestro Dios, hermano, cuando nos visita, nos devuelve lo que es de Él, y entonces lo paga con intereses que son mayores que lo mismo que nos había dado. Es como que le devolviera $100 y le diera 1,000 en intereses por el tiempo que estuviste sufriendo. Y todo está, hermano, en una sola cosa. Que Él dijo algo. Yo hablé. Y mi palabra en ustedes se durmió. Prefirieron escuchar otra cosa. Pero yo los voy a visitar. Y yo voy a despertar mi buena palabra en ustedes. Y cuando yo despierte esa buena palabra, entonces ustedes van a venir a donde mí. Y van a orar y yo los voy a escuchar. Y ustedes me van a buscar y me van a encontrar, porque me van a buscar de todo su corazón. Y yo les voy a devolver lo que una vez se perdió. Y usted sabe de qué depende todo, hermano. ¿Sabe dónde está todo, hermano? ¿Sabe lo único que hace falta? ¿Sabe de dónde sale todo lo demás? El tacaño, el mezquino, hermano, es el que es tan tacaño y tan mezquino que se priva teniendo. Sufre necesidad porque se priva a sí mismo de usar aquella riqueza que posee. Y yo creo que este es un asunto de eso, de tacañería, de mezquindad, hermano. Nosotros, cheap, con nosotros mismos, hermano. El Señor nos habló esta mañana de que hay una atadura, hermano, y yo me asombro porque si nosotros hubiéramos estado el año entero haciendo una lista de ataduras, quizá en el año entero, hermano, preguntando todos los días, ¿qué le vamos a añadir a esta lista? Quizá en el año entero nunca hubiéramos llegado a decir que estamos resistiendo la palabra de Dios. Porque eso como que no está en nosotros. Que quiere decir que verdaderamente, hermano, estamos durmiendo un sueño extraño. Y de ese sueño Dios nos quiere a nosotros despertar.